Hola, mi nombre es Carla Lisbeth Vera del Ángel. Soy estudiante del tercer cuatrimestre de la licenciatura en idiomas de la Universidad IEXPRO y a continuación voy a presentar el proyecto final de la materia El español en América, variación y variedad. Este proyecto lleva por nombre El español en América. Vamos a empezar por entender por qué se denomina el español en América o qué es el español en este continente. Se dice que es el conjunto de variedades dialectales del español habladas en América que comparten una historia común, pues se trata de una lengua trasplantada a partir del proceso de conquista y colonización del territorio americano. Este se habla en 19 naciones independientes. Estas son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En la América hispanohablante encontraremos palabras o términos que son adoptados de las lenguas nativas que se hablaban en el territorio antes de la colonización. Un ejemplo de esto es el arahuaco y el caribe, que son lenguas localizadas en las Antillas Mayores y Menores, noreste de Colombia y Venezuela. El náhuatl y el maya en México y en América Central, el chibcha en Panamá y gran parte de Colombia y el mapuche en Chile. Pedro Enríquez Sureña establece 5 zonas dialectales siguiendo criterios de proximidad geográfica, los lazos que mantuvieron con España durante la época colonial y el contacto con alguna lengua indígena. Estas zonas son la mexicano-centroamericana, la caribeña, andina, chilena y rioplatense. El español de México y Centroamérica es el hablado en México, Guatemala, Salvador, Panamá, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Se identifica por su aspiración de J y G, además del uso de ustedes con valor de segunda persona del plural, además de un léxico indígena náhuatl. El español caribeño es el hablado tanto en las Antillas como en las costas de los países circundantes. Se caracteriza por el debilitamiento y asimilación de R, el uso de pronombres delante del verbo en preguntas y la abundancia de anglicismos. El español andino es el que se habla en Bolivia, Perú y Ecuador. Se caracteriza por el debilitamiento y pérdida de vocales átonas, también por la asimilación de R múltiple y porque se combina con un léxico indígena arahuaco-taíno y quechua. El español chileno es el que se habla en el país con el mismo nombre. Esta variante ha recibido aportes mayormente de 3 distintas fuentes: los idiomas autóctonos como el quechua sureño y el mapudungún, el español rioplatense por influencia de Argentina y los idiomas alóctonos. Se caracteriza por la pronunciación de CH que suele realizarse como TS o SH. En esta variedad se sustituye el pronombre tú por el pronombre vos. El español rioplatense o austral es el que se habla en Argentina, Uruguay y Paraguay. Se caracteriza principalmente por el yeísmo y sheísmo. También por el uso de la forma vos para la segunda persona del singular. Ahora bien, es importante que hablemos sobre los criollos que surgen de las lenguas y en este caso nos vamos a centrar en los criollos hispánicos. Estos no son estrictamente dialectos del español, sino lenguas independientes que son producto del mestizaje lingüístico y un proceso de transmisión interrumpida y reestructurada que rompe con los tradicionales modelos genealógicos de las lenguas indoeuropeas. Los criollos de base hispana han convivido con la lengua española y en su auge se ha producido una compenetración y una influencia mutua que habrá de haber dejado huellas permanentes en la evolución del español regional de por lo menos 3 continentes. Antes de hablar de lleno sobre los criollos, debemos de conocer qué es un pidgin.
Un pidgin es un lenguaje de contacto surgido por razones de urgencia en medio de grupos de personas que no comparten una lengua conocida. Es una variedad sumamente reducida de una lengua natural y no es posible la comprensión mutua entre el pidgin y el idioma completo. Se deriva del idioma del grupo dominante y es un lenguaje reducido que carece de toda inflexión, conjugación, concordancia y complejidad sintáctica y es adoptado por los miembros de distintos grupos lingüísticos para facilitar la comunicación básica entre sí. Surge una lengua criolla cuando un pidgin llega a ser una lengua nativa. Por ejemplo, cuando es adquirido por niños cuyos padres no tienen una lengua en común que no sea un pidgin reducido. Así, los niños y los adultos que conocen profundamente el pidgin transforman este lenguaje reducido en un idioma completo, expandiendo las bases sintácticas, inventando nuevas combinaciones léxicas y convirtiendo una colección de elementos sueltos y caóticos en un sistema coherente y eficiente. Un ejemplo de lenguas criollas tenemos el criolla haitiano, el tok pisin de Papúa Nueva Guinea y el chabacano, que es hispano-filipino. Un continuum postcriollo se da cuando un idioma criollo convive con una lengua lexificadora original. En este, los miembros de una comunidad lingüística combinan aspectos del idioma criollo con estructuras del idioma original según su nivel de escolaridad. Un semicriollo es una lengua producto de algún tipo de contacto lingüístico que demuestra características acriolladas con respecto a las variedades anteriores, pero no requiere la ruptura total que presupone la conversión de un pidgin nativo en un idioma criollo nativizado. Puede ser el resultado de un periodo prolongado de bilingüismo entre hablantes nativos de un idioma e individuos que lo adquieren lentamente, pero ninguna de las partes abandona sus respectivas lenguas nativas. Dentro de las lenguas criollas de base española podemos encontrar el papiamento, el palenquero, el chabacano y el habla bozal caribeña. El papiamento es una lengua de las Antillas holandesas en Curazao, Aruba y Bonaire, que contiene elementos españoles y portugueses, además de unas contribuciones posteriores del idioma holandés. Se cree que se desarrolló en Curazao en el siglo XVI. Su nombre deriva de parlotear y charlar, que es un término que ya se utilizaba en Bonaire. El palenquero es una lengua criolla de base afroibericana que se habla en la aldea colombiana de Palenque de San Basilio, al sur de Cartagena de India. El chabacano es la lengua criolla hispano-filipina que combina palabras españolas con partículas gramaticales y configuraciones sintácticas de las principales lenguas filipinas. Surge en distintas partes del archipiélago y figuran en él los ya moribundos dialectos del Ternate y Cavite en la bahía de Manila y el ya desaparecido dialecto de Ermita en la ciudad de Manila y los dialectos chabacanos vestigiales de Davao y Catabato. El único dialecto chabacano que ha sobrevivido es el zamboangueño, hablado en la ciudad de Zamboanga y sus alrededores. El habla bozal caribeña es el habla de los esclavos nacidos en África que hablan el español con dificultad. Ahora bien, me parece importante antes de terminar mencionar que es fundamental que conozcamos el español y que hay una gran variedad, no solamente el que nosotros hablamos, el que nosotros conocemos, que podemos empaparnos un poco o adentrarnos más en las grandes variedades que hay, así mismo como en las lenguas criollas. En este punto en específico, me parece que las lenguas criollas de base española representan una importante fuente de datos sobre la diversificación de la lengua en los siglos pasados, así como los resultados con encuentros políglotas y la creación de las nuevas lenguas. Bueno, eso es todo lo que yo tenía que decir sobre mi participación. Muchas gracias.